Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar con varias cositas que tenemos que ir abarcando, entonces no podemos esperar a que los demás lleguen. Entonces, la última sesión habíamos quedado trabajando sobre cómo conectarnos a TeamSpeak, a la nube. Entonces aquí está él es el último, el sketch que se había hecho. Bueno, realmente este es el anterior al que se conectaba a la nube. Entonces lo que hice aquí fue reutilizarlo. Entonces ya estaba utilizando aquí las conexiones de la Grow, ¿sí? Las conexiones de la Grow sobre la ESP. Y aquí está conectado el relay, está conectado el sensor de temperatura y está conectado el bombillo. Eso es, digamos, que lo que está conectado. No puedo conectar el sensor de luz, que es este, porque ya lo habíamos hecho con la placa Arduino, pero la cosa es que la placa Arduino sí tiene 6 entradas analógicas, entonces él me permite conectar varios sensores analógicos. La entrada, en cambio, el ESP trae solamente una entrada análoga, entonces con una sola entrada análoga no me permite conectar más. ¿Qué solución hay al respecto de eso? Es utilizar, ampliar esos puertos con lo que se conoce como el ADC, y ese ADC viene en diferentes formas. Es un circuito pequeñito donde a través de una conexión I2C, que es otra interfaz que traen normalmente las placas, que conectan otros dos pines, ellos hacen el proceso de generar más puertos analógicos. Entonces, en ese proceso de generar más puertos analógicos, se conecta ese I2C. Igualmente en las placas Grove existe eso. En las placas Grove existe los dos elementos que tenemos acá, estos dos puerticos que están en este lado. Si ustedes cuando lo miren y si llegan a tener una placa de estas, ahí dice I2C. Entonces ustedes pueden conseguir un adaptador I2C Grove y colocarlo. Sin embargo, hay un elemento que ustedes deben tener en cuenta, y es que la placa ESP maneja 3.3 voltios, 3.3 voltios, y algunos sensores Grove manejan más de 3.3 voltios. Entonces, si ustedes miran aquí en la página, de Seed Studio, donde se consiguen esos sensores, y aquí está lo que les estaba comentando. Bueno, entonces miren que aquí en este de acá se encuentra un Grove I2C Hub de 6 puertos, es este de acá. Entonces yo puedo conseguir este dispositivo, ¿sí? Y este dispositivo conecta por I2C. Según lo que veo aquí en la gráfica, este parece que es el conector I2C, y el otro se conecta a la, y los otros, y se amplían los puertos para que nosotros podamos conectar más sensores. ¿Listo? Entonces, como les decía, hay elementos, por ejemplo, que no van a permitir utilizarlo sobre esta placa, porque como estos están hechos para ser utilizados en Arduino, están hechos para ser utilizados en Raspberry, están hechos para ser utilizados en SP, siempre y cuando las especificaciones de voltaje se cumplan. Entonces hay un conversor I2C
que nosotros podemos buscar. Este, por ejemplo, este ADC, Grow 12C ADC. Y este podría servir, pero este fue el que yo tenía y yo cuando lo fui a conectar no me funcionaba. O sea, le hice las conexiones como decía la placa de Seed Studio. Uno va aquí a cómo es que uno debe hacer las conexiones. Sin embargo, no me funcionaba. Entonces, cuando estuve haciendo una investigación un poquito más detallada, me di cuenta que las especificaciones de este, vamos a ver si lo vemos acá, esas especificaciones están en el wiki, aquí está. Entonces mira, uno busca las especificaciones y aquí en alguna parte aquí aparece 5 voltios, ¿sí? Entonces este fue el problema que tuve cuando fui a colocar ese I2C, sino que aparecía 5 voltios y aparentemente lo conectaba, pero no funcionaba bien. Incluso el ESP se reiniciaba y se reiniciaba constantemente. Entonces, ¿qué pasó? El problema es eso, que voy a utilizar un I2C de 5 voltios. Entonces toca utilizar, si van a ampliar ustedes la placa y van a utilizar sensores Grow, bueno, realmente si van a utilizar cualquier tipo de sensores, ¿no? Ustedes tienen que buscar en la especificación que los sensores que dice allí sean sensores que admiten 3 voltios, o si no, tendrían que alimentar el sensor, o el expansor tendría que alimentarlo con 5 voltios, ¿de acuerdo? Entonces son cosas que esto que les acabo de explicar es algo como bobo a veces, pero realmente te puede evitar muchas horas o muchos días de buscar información que por qué no funciona, ¿sí? Porque si conectas todo bien no está funcionando. Entonces son cosas pequeñas pero que hay que tener en cuenta. Bueno, lo otro aquí es que nosotros hicimos este proceso de TeamSpeak, ¿sí? Aquí, si quieren, los que quieran conectarse vía inalámbrica se pueden conectar con esta red TP-Link CTA 5D20, está abierta, no tiene clave. Los que deseen conectar aquí al router que coloqué aquí atrás, entonces se pueden conectar a ese router, ¿sí? Aquí ya estoy utilizando el segundo proyecto. Entonces aquí estoy utilizando el proyecto que dice Talleres ESP, ya no estoy utilizando el proyecto Talleres Arduino, para que lo tengan en cuenta. Aquí de la documentación que se baja del GitHub, él baja 2 talleres, los talleres Arduino y los talleres ESP. Aquí ya estoy utilizando los talleres ESP y ya lo actualicé, o sea que tendrían que ustedes volver a actualizar y volver a bajar la información de lo que se encuentra aquí, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ya actualicé esto al D5 porque lo acabé de conectar allí, acabé de conectar al D5 el bombillo. Ya hice la verificación, también ya verifiqué qué puerto es el COM5. Recuerden que eso siempre lo debemos hacer, verificación de puerto, COM5, ¿sí? Y otra cosa que ustedes tienen que hacer y que no se les olvide, porque revisando los talleres entre ayer y el sábado, como yo los vuelvo y los bajo del GitHub y vuelvo y hago la instalación desde cero, todos los talleres toca volver a actualizar las librerías. Entonces este no fue la excepción, me tocó ir a Pio Home, ¿sí? Y específicamente, este taller que es el que estamos mirando, el taller 2, que dice aquí publicando datos en la nube, ¿sí? Utiliza TeamSpeak, porque si no, no les va a correr. Y lo que tienen que colocar aquí es TeamSpeak, ¿sí? Y cuando ustedes, bueno, me quedó mal escrito. Cuando ustedes consigan aquí la librería, pues recuerden que es darle clic a la librería, después decirle añadir al proyecto, buscar el proyecto aquí y decirle que lo añada.
Y en esencia, él añade además de descargar pues las librerías, él lo que hace es añadir aquí en el Platformio INI esta dependencia, ¿cierto? Él añade esa dependencia y con esa dependencia se actualiza. Incluso cuando ustedes lo descargan del GitHub, aquí la dependencia está diferente. ¿Por qué? Porque las librerías también se van actualizando. Entonces cuando ustedes lo actualicen, él se actualiza a la última librería. Eso también es algo importante que deben tener en cuenta cuando lo vayan a trabajar. ¿Listo? Una vez que ya tenemos eso, vamos a correrlo, a ejecutarlo. Vamos a pasarlo a la... Hoy vamos a recoger tallercito, entonces pueden coger uno de los kits que están allí para que los vayan utilizando, por favor. Como no tenemos cómo conectar Grove o nos demoraríamos ahí conectando dispositivos, como les dije, lo importante es que energicen la SP. Ahora si le pueden conectar dispositivos, pues mejor, la energizan y comienzan a leer la información que les bota por el puerto. Bueno, aquí hay algo interesante. Aquí, ustedes se dan cuenta, siempre tocaba colocar los datos. En este proyecto hay un pequeño cambio. Den cuenta que yo no estoy colocando, o sí estoy colocando, es que corrí cuál, el 3, no, es que corrí el que no era, qué pena. Aquí eso va a ser en el 3. SP taller default 2. Corrí el que no era porque no lo cambié aquí en el que se iba a compilar. Mientras esto va corriendo, ustedes van conectando el ESP, por favor, y van mirando este proyecto, el 2. Le van actualizando la librería, la de TeamSpeak, ¿sí? Aquí en el bombillo pin pueden colocar, en vez del D5, coloquen el LED Viewlint, ¿sí? Él te dice LED Viewlint para que él les encienda el bombillo que se encuentra en el pin, creo que en el SP es el 13 también. ¿Aquí en la sala hay un roto? Sí, es el B520. Díctamelos, a ver si es... 67, la cocina. Es que el TP es mayúsculas ambas. ¿Este TP-Link? Pero aquí me aparece, sí, TP, entonces era eso. TP... Link 520, listo, vamos a ver si es eso. Porque no está conectando. Y si no conecta estamos pegados.
O sea que si te conecto a ese, al TP-Link 520, no es problema del router, sino entonces el ESP es el que no lo está reconociendo. ¿Y la contraseña sí está bien? Sí, la tengo. Ahora sí, sí era eso. Muchas gracias. Bueno, esto fue lo que hicimos nosotros de conectar el ESP. Aquí ya se supone que calcula la temperatura, calcula la luminosidad, el bombillo está apagado. Vamos a mirar que el bombillo efectivamente esté apagado. Démoslo ahí. Y miremos que el bombillo está apagado porque pues la temperatura es de 25,7, ¿no? Entonces habría que ser la temperatura más de 27 para poder que se encienda el bombillo. Y cuando se enciende el bombillo, pues aquí vamos a ver lo que está sucediendo en TeamSpeak. Entonces necesitaba que ustedes pudieran mirar qué es lo que estaba saliendo allí. No me deja hacerlo más pequeño. Ponlo así. Bueno, entonces hay varios cambios que vamos a hacer aquí, varias cositas. Entonces, como nosotros tenemos que en lo posible dejar por aparte la información, hay información como esta configuración de la red, que cuando yo me llevo el dispositivo lo voy a necesitar reconfigurar todas las veces, ¿cierto? Entonces, ustedes se imaginan que uno haga un dispositivo y uno tenga que entrar el código fuente para cambiar el ID de la Wi-Fi y la contraseña. Pues eso no le va a dar esa independencia a lo que nosotros hagamos. Entonces, una es esa. ¿Cómo entonces empezar a configurar este tipo de configuraciones de manera externa? Y la otra es que des en cuenta que aquí el sketch o aquí el programa ya se volvió un poco largo, incluso tenemos todas las funcionalidades aquí regadas, tenemos aquí configuraciones también de TeamSpeak, tenemos funciones. Entonces aunque las funciones nos han permitido que el setup y sobre todo el loop se vuelva algo sencillo de utilizar, de todas maneras pues ya comienza a verse un poco de desorden. Entonces hay que empezar a organizar eso. Nosotros aquí podemos crear algo que es librerías, ¿sí? Eso demora un poquito. Cuando uno vaya a crear una librería no es difícil, pero demora. Pero demora pues hacer todo lo que toca hacer y hacer todas las pruebas. Entonces yo lo volví, este mismo código lo convertí en librería para que ustedes vean cómo se hace. Aquí voy a utilizar el taller ahora, el taller 2.1, voy a pasar a ese taller 2.1. Entonces aquí lo coloco que por defecto taller 2.1, ¿sí? Y aquí voy a entrar aquí donde dice src y aquí dice lib, ¿cierto? Y aquí dice readme. Entonces mira que aquí en el readme les dice que si ustedes van a crear una librería, ¿sí? Ustedes lo que colocan es el directorio de lo que va a ser la librería, ¿sí? Y en otra carpeta src colocan el encabezado, que son el archivo de encabezados, el archivo que contiene todos los prototipos de función. Si en algún momento alguno no recuerda o no sabe de lo que estoy hablando, me dice, le explico más. Y aquí se colocan ya lo que son las funciones desarrolladas.
¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros hacemos cuando definimos librerías. Aquí podemos colocar documentación de la librería y aquí podemos colocar ejemplo. Entonces podemos crear nuestra propia librería e incluso después reutilizarla en todos los proyectos que nosotros estemos haciendo. Ok, en este caso yo creé dos librerías, una la llamé IoT de comunicación, librería de comunicación, y creé otra librería que lo llamé librería de dispositivo. ¿Y por qué? El de comunicación, porque ustedes se dieron cuenta que estoy utilizando TeamSpeak, y ahora vamos a utilizar más adelante MQTT. Entonces es más código que voy a colocar en el sketch. Entonces va a venir lo de TeamSpeak, va a venir lo de cómo conectarse a la Wi-Fi, va a venir lo de MQTT, y eso se va a volver una cosa así de grande y un código espagueti. Entonces debemos empezar a modularizar. Esto se le llama modularizar y crear pues esta infraestructura que después nosotros podemos reutilizar. Y lo otro es que en los dispositivos, dependiendo del dispositivo, ustedes se dieron cuenta que me toca, por ejemplo, un sensor de temperatura. Si coloco un LM35, el sensor de temperatura, tengo que calcularle la temperatura de manera diferente a lo si es un sensor Grow P de temperatura. Entonces eso también cambia. Entonces aquí lo que coloqué en la librería de comunicación, miremos el archivo de encabezados. El archivo de encabezados, se cuenta, bueno, y aquí tenéis que colocar esto siempre, tenéis que colocar if ndef para que la librería no sea definido, o sea, no sea llamado por primera vez. Entonces define una variable global en el compilador de que la librería ya se llamó, para que la librería no se llame varias veces y no se defina varias veces y se cargue varias veces. Entonces esto hay que hacerlo necesariamente para que no se vaya a cargar la librería varias veces. Bueno, esto es autodocumentación, ¿no? Esto que está aquí es una forma de documentación. Eso se hace con una librería, no recuerdo ahorita la librería, que uno instala de documentación, no sé si es Oxygen, me parece. Y aquí lo que estoy colocando es el parámetro que de entrada, y le estoy diciendo que es el identificador para la red. Este es el otro parámetro que es el password, contraseña de red. Es interesante esta documentación porque eso va a servir de ayuda cuando vayan a utilizar la misma función. Cuando ustedes definan la librería y la vayan a utilizar en su propio sketch, él les va a sacar la autoayuda y les va a decir allí en qué consiste cada parámetro. Entonces este que dice aquí conectar red recibe el SSID y recibe el password, ¿sí? Y aquí hay otra librería, estos son los encabezados nomás. Esta es la de TeamSpeak, inicializar TeamSpeak. Para inicializar TeamSpeak necesito mandarle el canal, el read API y el write API, ¿cierto? Entonces ese va a ser el que me va a permitir inicializar TeamSpeak. Este es para enviar un solo dato a un campo, un solo dato a un campo. Entonces le especifico el dato y el campo y le especifico cuál es el dato. Y este es para mandar varios datos a la vez. Entonces en este caso hay 4 campos y estoy mandando datos de 4 campos. Ese es el encabezado. Y aquí viene lo que es ya cada una de las funciones desarrolladas, ¿sí? Entonces, mire que aquí ya le digo, incluya el iotcomlib.h, es decir, este de acá, que se ha colocado acá. Y aquí ya hago todas las inclusiones de librerías externas. Entonces, como voy a utilizar conectarme por Wi-Fi, esta librería tengo que tenerla previamente o llamarla desde aquí e instalarla en el proyecto para que él la pueda reconocer. Y mire cómo aquí está conectar red. Entonces conectar red, hacer un serial print conectándose a la Wi-Fi. Obviamente en esta funcionalidad no debería ser serial print. Yo lo hago por efectos de funcionalidad. ¿Por qué? Porque si ustedes esta librería la van a utilizar en otros proyectos, no necesariamente ustedes van a estar mandando información al monitor serial. Podría ser que no necesitaran hacer eso. Entonces no necesitarían colocar esta información. Y aquí lo que está haciendo es el proceso de conectarse, y cuando ya se ha conectado define cuál es la conexión local, la dirección IP. Aquí las funciones para conectar a TeamSpeak, utilizo la librería TeamSpeak y utilizo la librería Wi-Fi Client. Aquí está lo mismo que tenemos en el sketch de allá, y aquí con esto me conecto a TeamSpeak,
con esto envío datos de un solo campo y con esto envío datos a varios campos. Lo de enviar datos a un solo campo y varios campos está en la documentación de TeamSpeak. Entonces lo que yo voy a TeamSpeak es miro y lo que hago es colocarlo. Bueno, entonces ya está aquí esa librería. Y lo mismo pasa con la otra librería, con la librería de la de device, la de dispositivo. Entonces, mire, la de dispositivo coloqué lo siguiente. Nosotros tenemos, aquí defino un enumerado. Aquí, bueno, esta librería va a utilizar software serial y va a utilizar MAT. Entonces, por eso coloqué esos dos externos. Pero aquí coloqué un enumerado donde digo grok TMP, LM35, TM36, LM35DZ. ¿Esos qué son? Sensores de temperatura de diferentes fabricantes. O sea que yo puedo colocar allí más y más y más y más y más sensores. Todos los que yo necesite o los que me vayan ocurriendo. Pero, ¿y por qué? Lo que estoy tratando de hacer es que cuando yo vaya a leer la temperatura, le mando el pin de temperatura, le digo qué sensor y le digo cuál es la tensión a la que está conectado. Recuerden que si yo lo conecto a 3.3 voltios, la fórmula cambia. Si lo conecto a 5 voltios, la fórmula cambia. Y si es un sensor de diferente tipo, la fórmula cambia. Entonces lo que estoy haciendo es haciendo una sola función que me lea la temperatura independientemente del dispositivo que vaya a conectar. Entonces conecto el dispositivo, yo sé que lo conecté a 5 voltios, sé que es el sensor TMP36, sé que estaba conectado a un pin específico, eso es lo que me va a capturar la función y ya no me voy a preocupar por las conversiones ni los otros elementos. Este lee la luminosidad, este mira los estados el estado del actuador, este cambia el estado del actuador, revisa si hay un umbral mayor, revisa si hay un umbral menor, imprime el valor de los sensores y imprime el valor del actuador. ¿Dónde está ya el CPP de la librería? Aquí está. Entonces mira que aquí recibe esos tres datos, hace la lectura y después lo que hace allí es mirar, ¿sí? Mirar qué tipo de sensor es. Entonces mira, aquí está, qué tipo de sensor es, y dependiendo del tipo de sensor aplica una fórmula diferente, ¿sí? Aplica una fórmula diferente dependiendo del tipo de sensor que se esté conectando. Eso es lo que está haciendo allí. El de la fotocelda, como no tengo conexión a la fotocelda, pues aquí estoy metiéndole un random, ¿sí? Porque no tengo conectada la fotocelda, pero aquí la idea sería recibir, bueno, esto es una función que llamo en leer luminosidad. En leer luminosidad, aquí digo fotocelda luminosidad PID, que llama a pero aquí realmente debería ser una lectura análoga como la que hice acá, ¿sí? Analog read y el PID, pero bueno, aquí lo estoy haciendo porque no lo tengo conectado. Eso es simulando el sensor, ¿de acuerdo? Y estos son los de los cambios. Entonces, pues no interesa ahorita mirar cuál es toda la lógica. Lo importante que le quería mostrar era cómo había cambiado el proyecto 2, lo cambié a un proyecto 2.1 con dos librerías que hice yo mismo, ¿sí? Entonces, ya en el main de acá, miren lo que viene. En el main lo que viene esta no la podemos quitar porque es de plataforma, ¿sí? Pero miren el main, ya estoy incluyendo mi propia librería, ¿sí? IoT Device, IoT Com, ¿sí? Y hay otra cosa acá. Les acabo de contar de que cada vez yo tendría que ponerme a decir cuál era el SSID y decir el password. Ahora lo voy a hacer con el celular. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una librería que se llama y una funcionalidad que está en la librería Wi-Fi Manager. En la librería Wi-Fi Manager permite convertir el ESP en un pequeño access point, en un punto de acceso, y yo me puedo conectar desde el celular a ese punto de acceso y configurar el SSID y el password desde el celular, y después de que lo configure, él ya le da el TCP/IP al ESP y continúa. Entonces quiere decir que con eso ya empezamos a configurar nosotros externamente. Entonces por eso utilizo DNS Server
Utilizo este web server y utilizo este Wi-Fi manager. Estos tres es por eso, para poder utilizar esa funcionalidad. Bueno, este LED View-In, como yo ya lo conecté aquí y yo lo conecté al D5, lo voy a cambiar, ¿no? Pero ustedes sí lo dejarían en el LED View-In, porque yo sí lo estoy utilizando acá, ¿sí? Aquí coloco los umbrales, que es lo mismo que ya teníamos antes. Esto sí ya es para definir cada 15 segundos el envío a TeamSpeak, ese toca dejarlo allí. Y mire que aquí aparece Wi-Fi Manager, ¿cierto? Y aquí aparece Wi-Fi Manager Reset Settings. Esto lo hace uno, este Wi-Fi Manager Reset Settings lo llama uno para que borre, porque él guarda en el ESP, esa librería, guarda el SSID y el password. La próxima vez ya no me conecto al celular. La próxima vez utiliza ya las credenciales que él había dejado, ¿sí? Entonces, si yo quiero ya borrar todas las la credencial que él había guardado, yo habilito este Wi-Fi Manager Reset Settings. Y al habilitarlo, lo borra y luego ya me va a permitir otra vez volver a hacer la conexión, ¿sí? Y aquí es donde, en el AutoConnect, es donde aquí llama al servidor web, al access point, que se va a llamar ESP8266TEM, y lo voy a poder conectar desde el celular. ¿Listo? Entonces es para que ahora hacemos el ejercicio. Bueno, aquí definimos cuáles son los modos de entrada y salida de los diferentes puertos de entrada y salida. Y mira que aquí ya le digo inicializar TeamSpeak en el setup. Y en el loop ya le coloco es temperatura, leer temperatura. ¿Yo qué tengo conectado? Le digo cuál es el pin de temperatura y le digo que estoy utilizando un sensor Grow TMP y que estoy conectado a 3.3 voltios. Eso es lo que le estoy diciendo, ya utilizando la librería que yo coloqué. Luminosidad, le digo cuál es el pin de luminosidad. Aquí luego le digo imprimir el valor de un sensor, le digo cuál es el nombre del sensor, le digo qué es el label que debe sacar y le digo aquí cuál es la magnitud, es decir, en este caso serían grados, otro sería algo diferente, ¿sí? Aquí verifico el estado del ventilador, si pasa de un umbral de temperatura, ¿sí? Si pasa de un umbral mayor de temperatura, entonces se le manda el umbral, se le manda la temperatura y se le manda el pin donde se encuentra el ventilador. Ese estado del ventilador lo que haría era encender el ventilador. En nuestro caso sería el relay que lo activaría, ¿no? Para hacer la conexión. O lo apagaría si no pasa de ese umbral. Imprimir el estado, entonces decide si se prendió, lo imprime si se prendió o si se apagó. Imprimir el valor, entonces también hace de imprimir el valor del sensor. Luego hace la comprobación del estado del bombillo, luego imprime el estado del bombillo y luego termina. Y finalmente enviar TeamSpeak datos. Entonces utilicé la función de enviar los tres al tiempo. El primer campo que envíe la temperatura, el segundo campo el estado del bombillo, el tercer campo el estado del ventilador y cuántos milisegundos en espera para el envío. Dense cuenta que aquí ya se redujo sustancialmente este proyecto, ¿sí? Entonces vamos a compilarlo y mientras lo compilo yo voy a conectar el celular. Ok, ya está conectado aquí.
y vamos a pasar la información al ESP. Mientras tanto voy a mirar aquí cuáles son las redes Wi-Fi. Dice, conectando al cliente Wi-Fi utilizando las anteriores credenciales no lo encontró, entonces configure el punto de acceso. Mire que aquí apareció ya ESP8266. Me conecto y él abre una aplicación web pequeñita, configure Wi-Fi, y aparece la lista de redes, el B5 y el password. ¿Alguien me lo recuerda por allí? 670. 67 09 71 35. Guardar. Listo. Entonces, si lo coloqué bien, ya se conectó. Mírenlo aquí, que ya se conectó y ya empezó a mandar datos. ¿Sí? Y ya se desconectó de la red del celular. Entonces ya he podido configurar desde mi propio celular utilizando esa librería. ¿Sí? Y en cualquier parte donde yo llegue, si el dispositivo lo tengo cerradito, pues lo pongo donde sea y lo que hago es configurar a través de mi celular, configurar la Wi-Fi de eso. Lo otro es que, si se dan cuenta, funcionó transparentemente toda la librería, no hubo ningún problema con la librería, y la próxima vez yo puedo perfectamente reutilizar esa librería en otros proyectos. Simplemente lo que hago es volver a colocar las librerías para volverlas a llamar desde otros proyectos. Se dan cuenta que la forma de imprimir es diferente, porque en la librería le coloqué una salida más bonita, le coloqué que colocara unas rayitas, temperatura de sala, ventilador de la sala, luminosidad de la sala, bombillo de sala apagado. Entonces ya se puede utilizar así. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos la posibilidad de mandar nosotros a internet, pero vamos a mirar ahora que nosotros tenemos otra forma de comunicación, y esta es mandándola a un servidor, donde el servidor va a permitir después compartir la información. Entonces hay otra forma de trabajar mandando información, y es a través de los protocolos machine to machine, protocolos rápidos y que ocupan menos ancho de banda. ¿Sí? Porque no necesariamente tengo que mandar todo un servidor IoT. Yo podría querer mandar la información entre los diferentes dispositivos y de una manera mucho más rápida. Entonces vamos a mirar esta parte de lo que se llama MQTT. Y esta primera parte, lo que les voy a comentar, si de pronto algunos ya lo manejen, pero los que no lo manejan, pues es importante tener al menos claro cuál es el concepto de lo que es un protocolo como este. El protocolo de MQTT entonces habla de que es un Message Queue Telemetry Transport, un protocolo de transporte de telemetría. Es un protocolo que fue desarrollado por IBM, y precisamente fue para mandar información de máquina a máquina, no tener que subirlo a un servidor y luego hacer una interfaz, como les había comentado, que después uno tiene que hacer un API REST y tiene que colocar el read API key
y uno tiene que después sacar el JSON o el XML y reinterpretarlo, sino que yo quiero mandarle un dato de un dispositivo a otro dispositivo de manera rápida y ya, ¿sí? Entonces podemos utilizar este protocolo MQTT, además de que es muy rápido y es casi en tiempo real dependiendo de lo que nosotros lo configuremos. Tiene poco ancho de banda, bajo consumo, pocos recursos de funcionamiento, ¿sí? ¿Cómo funciona? Funciona con una arquitectura publicador-suscriptor. Entonces aunque necesita un pequeño servidor, ¿sí? Ese pequeño servidor lo que hace se llama un broker. Él lo que hace es suscribir ciertos canales de información, ciertos canales de información aquí. Entonces aquí se crea un canal de información, y ese canal de información bajo un label, es decir, bajo una etiqueta, ¿sí? Que puede ser aquí, por ejemplo, TMP, ¿sí? Entonces bajo esta etiqueta estos que están acá se suscriben. Entonces hay uno que publica, entonces aquí podría estar el que publica, y hay otros que se suscriben. Estos son los suscriptores, ¿sí? Y se suscriben a este canal que tiene esta etiqueta que está acá, ¿sí? Eso es lo que se hace. Y al funcionar así, este broker automáticamente, cuando recibe un mensaje, él inmediatamente lo manda a todos sus suscriptores. Ese es el funcionamiento. Y por eso es que habla de que es publicador-suscriptor. Y ese tópico es lo que se llama el tema, ¿sí? Y es el elemento base para hacer la comunicación. Con esto nosotros podemos hacer una comunicación de este dispositivo a este dispositivo, que sería una comunicación uno a uno, o podemos hacer una comunicación de este dispositivo a estos otros dispositivos, sería una comunicación uno a muchos. Y otra cosa que tiene el protocolo es que utiliza una jerarquía. Como maneja etiquetas, yo puedo colocar una jerarquía. Yo puedo decirle el salón que estamos nosotros modelando sería la etiqueta padre, ¿sí? Y luego yo puedo colocar las siguientes etiquetas, que sería ventanas, luces y mesas. Y ventanas podría estarla haciendo con un Arduino y teniendo un sensor de temperatura. Este podría ser una forma de hacerlo, ¿no? No quiere decir que tenga que ser así, pero digamos que es una forma de hacerlo en el que las etiquetas que están arriba, la primera etiqueta me dice cuál es la entidad completa a la cual estoy desplegando mi solución. La siguiente habla una parte de la entidad, y la siguiente habla ya del dispositivo que estoy utilizando, y la siguiente habla ya del sensor o actuador que estoy utilizando. Es una forma que yo puedo utilizar, no quiere decir que tiene que ser eso, ¿sí? Pero es una forma en que podemos empezar a clasificar la información de cómo se van a crear esas etiquetas, esos tópicos. Y MQTT tiene también algo que se llama la calidad del servicio. Y la calidad del servicio es que yo le puedo decir que al menos asegurar, esa es la calidad 0, al menos asegurar de que al menos llegue una vez. O sea, como es un protocolo que utiliza bajos recursos, puede ser que algunos mensajes se pierdan. Entonces aquí con esto nosotros vamos asegurando que vaya llegando los datos, ¿sí? O si le queremos dar una calidad de servicio más alta, la calidad de servicio más alta es la que está aquí, ¿sí? Porque aquí puede llegar varias veces el mismo dato. Entonces lo que hace es que él utiliza como una especie de por decirlo así, aunque no es así, fuerza bruta, donde manda varias veces el mismo dato para que llegue, porque se puede perder el dato. Y aquí asegura de que llegue solamente una vez el dato, ¿sí? Asegura que llegue solamente y que no se repita ese dato. Entonces, dependiendo de la aplicación que yo vaya a hacer y de lo que yo quiera asegurar, ¿sí? Si necesito que el dato llegue solamente una vez, pues coloco la calidad del servicio más alta. Si no interesa, sino que cuando llegue una información simplemente la publico, pues sería la calidad del servicio más baja. Eso va a implicar que voy a utilizar más o menos recursos. Lo interesante de MQTT es que nosotros podemos utilizar
el servidor desplegado en un servidor IoT server como TeamSpeak, o puedo utilizarlo desplegado en un servidor local. O sea, puedo crear mi propio servidor MQTT porque hay desarrollos libres. Entonces hay un desarrollo libre que se llama Mosquito, ¿sí? Ustedes pueden ir a Mosquito, descargar el servidor, instalar el servidor y luego utilizar eso. Entonces vamos a hacer un ejercicio con eso. Y ese es el ejercicio que vamos a recoger ahora, que ustedes van a tomarle pantallazos y que después lo van a subir como prueba de que ustedes estuvieron haciendo el taller. ¿Sí? Hay otros protocolos, este no lo vamos a tocar, pero es un protocolo restringido de REST, también utiliza tecnología REST, pero es más restringido, o sea, utiliza menos recursos, que se llama CoAP, ¿sí? Este no lo vamos a utilizar, como les digo, pero también está esos otros protocolos y se pueden reutilizar y normalmente están en las diferentes plataformas. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. Espero que ya tengan el ESP conectado. El primer ejercicio que vamos a hacer, y eso lo vamos a hacer, ustedes van a capturar la información de lo que yo estoy mandando a TeamSpeak. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer ustedes. Van a capturar esa información. Para poder hacer esto, lo primero que vamos a utilizar es el servidor de TeamSpeak. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en TeamSpeak para poder habilitar eso? En TeamSpeak, cuando yo tenga aquí esto, yo tengo que irme a Devices, ¿sí? Y aquí en Devices dice MQTT. En otro servidor podrá estar por otra parte habilitar eso en MQTT, pero en TeamSpeak está así. Le digo agregar un nuevo dispositivo, ¿sí? Le coloco el nombre que yo le coloqué, Salón Inteligente 6, ¿sí? La descripción, selecciono el canal de todos los canales que yo tengo ahí, entonces yo seleccioné el canal ESP Window Temperatura, ¿sí? Y lo agregué, le dije añadir dispositivo y aquí quedó añadido. Eso no lo tienen que hacer ustedes, pero sí lo van a hacer. Si van a utilizar TeamSpeak y van a utilizar MQTT, tendrían que hacerlo ustedes, ¿sí? Con esto ya habilité para que TeamSpeak me provea un servidor MQTT y yo poderme conectar a ese servidor MQTT, ¿sí? Ya tenemos el broker, ahora necesitamos el cliente MQTT. Como cliente podemos tener un cliente, una aplicación Windows, un cliente, una aplicación web o un cliente, una aplicación móvil. Podemos tener diferentes tipos de clientes. Hay un cliente, y para que lo vayan descargando, que se llama MQTTX. Incluso hay un cliente como una extensión sobre Chrome que se llama MQTT también, y uno puede descargar incluso esa extensión. Pero este MQTTX es bastante versátil, es de todos los clientes que he utilizado. Hay otro que se llama MQTT Box. No importa, hay muchísimos clientes MQTT que ustedes pueden utilizar. Entonces, descarguen este MQTT, ¿sí? No demoran mucho descargándolo porque eso es bastante, es liviano. Y una vez que lo descarguen, un poquito le tocar cerrar algunas aplicaciones. Vamos a cerrar por ahora este que no lo necesitamos. Y este sigue mandando. Entonces vamos a abrir MQTT. Bueno, incluso podríamos, bueno, ya está funcionando. MQTT Box, MQTTX. Vamos a abrir.
Bueno, aquí yo tengo ya varias cosas corriendo, pues por eso es que aquí me aparece esto. Bueno. Entonces, vamos a utilizar aquí, vamos a crear, ustedes les aparece aquí esto sin ningún tipo de conexión, ¿sí? Pero lo que hay que hacer es lo siguiente, en el TeamSpeak, cuando yo coloqué allí crear un nuevo dispositivo, aquí hay unos numeritos, mírenlo acá, aquí hay un numerito que dice MQTT Client ID, ¿cierto? Ese es el numerito del MQTT. Y también el MQTT tiene un endpoint, tiene un punto donde está el servidor broker, ¿sí? Eso lo pueden encontrar en la documentación. Entonces van a decirle ustedes aquí, crear una nueva conexión. Por favor, háganlo si ya lo descargaron. ¿Alguno no ha descargado la aplicación? Creen aquí una nueva conexión. Aquí en el nombre, colóquenle el nombre que ustedes quieran colocar. Yo le coloqué Salón Inteligente de Prueba, ¿sí? Salón Inteligente ESP, ¿sí? Y aquí dice Client ID. Entonces ese Client ID se lo voy a mandar, copiar, es este, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde se los voy a mandar? Se los voy a mandar por la página del curso, por el foro. Foro, sala de chat, internet de las cosas. Eso les va a llegar al correo. No, es que no era la sala de chat, qué pena. Era al foro, ¿cierto? Que le llega al correo. Entonces, le voy a decir nueva conversación. Credenciales MQTT TeamSpeak. Entonces voy a colocar el Client ID para que ustedes lo puedan copiar y pegar allá. Y también les voy a enviar algo que se necesita, que es el API endpoint de MQTT, este de acá. O sea, el broker. El broker es ese. ¿Qué otra cosa necesitan? Ustedes necesitan el nombre de usuario, ¿sí? Ese nombre de usuario también está cuando se creó el dispositivo en TeamSpeak. Si yo le digo aquí editar, mira que aquí dice username. En el dispositivo de TeamSpeak dice username, ¿sí? Entonces lo copian, ¿sí? Y porque lo van a necesitar para al momento de colocar la información. Ahora, ¿dónde quedó? Aquí está. Entonces el username, ese lo copian de allá del mismo TeamSpeak, ¿cierto? Ese también lo están necesitando. Y necesitan también el password, ¿cierto? Ese password yo lo copié también de ahí de TeamSpeak. Aquí en TeamSpeak él crea un password. Uno le puede decir aquí que vuelva a regenerar el password, pero yo si lo vuelvo a regenerar cambia el password,
Entonces lo puedo regenerar y decirle copiar, pero se supone que yo ya tengo aquí el password. Vamos a ver si me dejo copiarlo. No me dejó copiar ese password. Me va a tocar volverlo a regenerar. A no ser que me lo deje ver. ¿No me lo deja ver? No. Tampoco me lo deja ver. Entonces voy a regenerar el password. Entonces voy a TeamSpeak, salón inteligente. Le digo aquí regenerar password. Ok. Y ya, este es el password. Él me lo deja ya copiar. Él ya me lo deja copiar allí. Entonces ya como me lo deja copiar, ya lo puedo yo copiar acá también. Listo, ya lo copié. Y ya se los mando. Yo estoy construyendo aquí lo que ustedes necesitan para poder hacer la conexión completa. Listo. ¿Qué otra cosa falta para mandarles en una sola vez? Otra cosa que deben tener en cuenta es que aquí aparece MQTT versión 5. Tiene que colocar MQTT versión 3.1.1. ¿Sí? Porque la librería no lee la versión 5. La librería que estamos utilizando lee, está leyendo la 3.1.1. Entonces le colocan aquí 3.1.1. Y listo. Después de eso ya le pueden decir ustedes que conectar. ¿Sí? Entonces ya les envío las credenciales. Publicar mensaje. Listo, eso ya les llega a los correos de todos ustedes, para que ustedes puedan hacer la configuración. No se les olvide tomar foticos y colocarlo en un documento de Word para poderlo subir como taller. Cuando estén aquí y diga aquí ya conectado, me dicen. ¿Listo? Aquí no les va a aparecer todavía nada. Esto fue porque falta otro paso más. Yo les acabé de mandar un correo con toda la información que tengo acá. Ahí está la información del cliente, el programa, todo eso. Y los videos, todos los videos pues están en la lista. O sea, si estabas atrasado, ya si quieres en la lista de YouTube para que se pongas al día. También está la... de la reconoció, cambia el cable. Si quieres por ahí otro cablecito, coloca el otro. Yo no tengo acá más cables. Cable de celular, mira, hay una que sé que un cable está molestando. Me parece que es eso, entonces el cable que está molestando, el cable que tiene un tapado. A ellos les sobra un cablecito para conectar, un cablecito de celular. Voy a detener un momentico la grabación para que no se nos alargue todo con todo esto mientras hacemos la revisión.
Listo, continuamos. Entonces, una vez que a ustedes ya les aparece conectado, ¿sí? Ustedes le dicen conectar y les aparece conectado. Entonces, ahora aquí ustedes tienen que colocar aquí una nueva suscripción, ¿sí? Y cuando le den clic a esa nueva suscripción, acá, ¿sí? Mira que aquí aparece algo que son tópico, ¿sí? Es channels. ¿Por qué aparece eso? Channels, porque eso es lo que el servidor, el broker de TeamSpeak en la raíz del broker definió canales. Este es el primer label. Y luego TeamSpeak en el arbolito que les mostré, ¿no? Del broker MQTT. TeamSpeak dice, lo siguiente que debes colocar es el ID de channel. Entonces por eso aparece, este es el ID de channel. ¿Sí? Ese es lo que aparece allí, el ID de channel de TeamSpeak. Ese ID de channel ustedes lo tienen ahí en el sketch, porque en el sketch estamos, en el que estamos utilizando, allí aparece el ID de channel, ¿sí? Que es este mismo, o sea, usted lo tiene que colocar. Y aquí dice suscribirse, ¿cierto? Subscribe, o sea que se van a suscribir. Aquí le dice los campos. ¿Y a qué campo me voy a suscribir? Entonces, miremos. Miremos aquí este de temperatura que es de este color. Mire cómo lo coloqué. Lo coloqué channels, subscribe, fields y le coloqué field 1. ¿Por qué le coloqué field 1? Le coloqué field 1 porque aquí en Salón Inteligente, aquí en la parte de canales, mis canales, en la parte mirando el canal donde está los channel settings, mire que en el campo 1 coloqué temperatura, en el campo 2 coloqué bombillo, en el campo 3 coloqué ventilador y en el campo 4 coloqué luminosidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para colocar, para definir estos otros canales? Entonces le digo una nueva suscripción y le coloco todo esto, pero aquí sería campo 1, ¿cierto? Y el campo 1 se refiere al de temperatura. Entonces yo aquí en alias le coloco temperatura, pero no necesariamente tiene que ser temperatura. Ya con esto ya está reconociendo que es el campo 1, ¿sí? Entonces aquí le voy a colocar temp como para que sea diferente, porque me puedo suscribir, me voy a suscribir nuevamente aquí a este, ¿sí? Entonces le voy a decir confirmar. Ya les mando esta información también para que no la tengan que volver a escribir. Ah, bueno, me dice que el cliente no está conectado, ¿sí? O sea que este no lo he conectado. Entonces estoy acá, le digo conectar. Ya estoy conectado, ahora sí ya estoy aquí conectado. Ahora le digo nueva suscripción, campo 1, y le voy a decir tem, confirmar. Ah, pucha. Es por lo que le estoy dando clic a este. Me va a conectar. Listo, ya estoy conectado. De por sí él inmediatamente comienza a recibir lo que se está publicando específicamente en este momento, ¿no? En este momento específicamente está publicando esta información que está apareciendo acá. Bueno, hagan esto y van colocándole aquí un alias y lo van haciendo para todos los que están acá. Entonces les voy a mandar allí este de credenciales MQTT, responder a todos, cómo suscribir
cada campo. Entonces lo colocan esto y campo 1 y en el alias colocan temperatura. ¿Sí? Luego vendría y crean la suscripción. Después vuelven y colocan el campo 2, y el campo 2 es bombillo. El alias es bombillo. ¿Cómo? No. El campo 3, el alias es el ventilador. Y el campo 4, el alias es luminosidad. ¿Listo? Entonces voy a mandarles eso, publicar mensaje, y ahí ya vendría la información de los canales y los alias. Una vez que hagan eso, tienen que aparecerle como me está apareciendo aquí a mí. Aquí por alguna razón se conecta y luego se desconecta. Mira, aquí se está conectado. Hay veces que se desconecta. Y eso se debe, mira, aquí se me desconectó. Eso se puede deber a limitaciones de la cuenta gratuita. ¿Sí? Entonces tal vez permite una sola conexión. Ya, de razón. No había visto cuáles eran las limitaciones de la cuenta gratuita. ¿Sí? Pero sí, ya les digo datos. Es que les entregué datos para que ustedes tomen una fotico. Claro, porque es que no se confunde. No, pues se conecta y vamos a hablar con todos. Yo creo que así que salen las ellos sacan. Sí. Porque tienes que conectarlo primero para poder hacer eso. Termina eso, lo voy a cancelar. Tienes que conectar. Y ahora sí, es que como todos lo están haciendo a tiempo, parece que estoy permitiendo una sola conexión. Entonces, hagámoslo por una vez por vez, ¿no? Háganlo ustedes. Los demás desconectados, que lo hagan ellos cuando terminen, le dicen y lo dejamos para el otro. Eso sí no me la esperaba, pues. Hice el ejercicio y conectó y funcionó, pues no esperaba que tuviera una limitación. Bueno, mientras tanto ustedes van haciendo eso, yo voy entonces comentándoles cómo crear nuestro propio servidor. ¿Listo? ¿Cómo crearlo? Porque ese es el problema. Nosotros utilizamos un servidor. Hay otros servidores como Eclipse, MQTT Eclipse. Hay otros servidores que nosotros podemos utilizar y que no tienen estas restricciones. Lo importante del caso es que aquí ustedes ya están recibiendo información a través de MQTT en este cliente y no información directa. Ahora, antes de mostrarles cómo se hace un
un MQTT propio. Voy a mostrarles ahora un cliente MQTT para una aplicación móvil. Para una aplicación móvil, ahí ustedes pueden conectar dos. Yo conecté una aplicación que se llamaba, vamos a ver si está acá. Hay una aplicación que se llama TeamViewer. Hay una aplicación que se llama TeamSpeedViewer, que es esta. Y miren que aquí en TeamSpeedViewer yo puedo crear TeamSpeedViewer. Esto no es MQTT, sino es un visor para TeamSpeak. Y aquí yo puedo agregar los canales y agregar canal. Eso fue lo que hice, agregar el canal. Y miren lo que me aparece. Si yo le actualizo acá, él me va actualizando con la información que se está subiendo actualmente. Esto no lo está haciendo por MQTT, esto lo está haciendo es por el API REST, ¿sí? La conexión GET al API REST. Y lo que le hice fue darle la dirección del API REST. Me conecto con canal, con contraseña, con usuario, le doy toda la información y ya yo puedo ver la información de lo que se está subiendo a ese canal. ¿Sí? Aquí se está viendo lo que se está subiendo a ese canal. Entonces, es una forma de ya ustedes incluso empezar a monitorizar su dispositivo desde el celular. Pero lo interesante va a ser la otra, que es la MQTT. Para la MQTT tienen que instalar MQTT Dash. Entonces vayan instalando MQTT Dash en su equipo. Y vamos a abrir MQTT Dash. ¿Sí? Y aquí en MQTT Dash yo puedo, bueno, aquí no me va a funcionar, pero yo puedo hacer lo siguiente. Le puedo decir crear, le di en el más, le di en este más, en el más que está aquí, en el más que está aquí arriba, acá, ¿sí? Le di aquí en el más. Y miren que aquí me aparece el nombre, la dirección y el puerto. ¿Ese cuál es? ¿Esa qué información es? Esa es la información de el servidor, de lo mismo que nosotros estamos utilizando con el servidor, ¿sí? Entonces yo coloco aquí el nombre, coloco la dirección del servidor y aquí el puerto, y aquí ya me podría conectar a TeamSpeak. Vamos a ver. TeamSpeak. MQTT. La dirección es MQTT 3 punto teamspeak.com. Listo. El puerto que se conecta normalmente es ese, creo que debe ser el mismo. No sé si en la documentación de TeamSpeak está un poco diferente eso, habría que mirarlo, porque no lo he hecho hacia TeamSpeak desde este cliente.
MQTT Team Speak. Sí, puerto 1833, es el mismo puerto. Ahí ya lo alcancé a leer en la documentación que decía allí. Mira, aquí dice publicar y suscribirse. Entonces aquí dice que tenemos que conectarnos a este, ¿sí? Y al puerto 1833, ¿cierto? Dice el usuario, ¿sí? Entonces son estas mismas credenciales que yo les mandé que tocaría generar allí. Bueno, pero yo no alcanzo a hacerlo aquí porque no tenemos mucho tiempo. O sea, la idea es que yo puedo hacer eso. Ustedes ya sí pudieron hacer, ya se conectaron para que los otros puedan tomar pantallazo. A mí no me llegan los datos. Me conecta y todo, pero no. Pero estamos haciéndolo por partes porque es que cuando el otro se conecta, desconecta al otro. Pero siempre me aparece conectado. ¿Y ya hiciste la suscripción? Sí. Ya me son. Bueno, hagamos una cosa. Mañana terminamos este tallercito. Hoy vayan ustedes haciendo las pruebas. Vayan haciendo las pruebas, hagan su propio canal. Si necesitan los dispositivos se los puedo prestar para hoy a mañana para que ustedes hagan el ejercicio. ¿Sí? Entonces, para que hagan la prueba y tomen miren, hagan el ejercicio hoy y mañana les reviso que les haya salido bien el ejercicio con su propio canal, con sus propias credenciales y vayan tomando fotos y mañana subimos el taller y continuamos con el resto del taller. ¿Listo? ¿El video lo puedes subir hoy? Sí, lo voy a subir de una vez. A ver, no, espérate, de una vez no, porque es que tengo ahorita una sustentación de proyecto a las 9, a las 11. ¿Listo? Bueno. Vamos a pararlo. Se pueden llevar el kit para hacer el ejercicio, ¿no? Fue lo que les comenté, ¿no?